Y como todos los viernes estamos con el pulso de la semana, algunos de los temas relevantes a tratar en este viernes. Uno de ellos tuvo que ver con el anuncio de rescisión de contrato con la empresa Cardama, justamente la encargada de traer al país y de construir las patrullas oceánicas. Con este tema ya le doy la bienvenida a Deli Leonel Vera y a Vale Milman. ¿Cómo andan, queridos compañeros? ¿Cómo estás, ¿Andan Rom? bien? Buen mediodía. Qué placer. Qué temita, ¿no? Que mitad de semana tomó por sorpresa a más de uno. La verdad que La sí, verdad que sí. Todos no sabíamos por dónde iba a comenzar. Se había comenzado con una conferencia de prensa, pero el gobierno sorprendió sobre la tarde. La verdad que sí, pensamos que venía por otro lado, pero bueno, al final fue esta decisión. Que a ver, es otro de los proyectos que este gobierno de alguna manera da de baja del gobierno anterior. Con salvedades, ¿no? Hablando de las distancias. Bueno, el proyecto Neptuno fue lo mismo. Fue un tema que desde el inicio, por parte del Frente Amplio, ya tenía reparos, vale aclarar también. Sí, sin duda, sin duda. La propia senadora Sandra Lasso, ahora ministra de Defensa en su momento, lo cuestionó. Bueno, varios legisladores en realidad de la oposición, que hoy son gobierno, cuestionaron esta compra por varios motivos, por varias cosas que le llamaron la atención, que en definitiva termina siendo lo que hoy el gobierno dice, bueno, acá hay luces más que rojas, que hay cosas que no cierran y que dejan suspicacia, entonces tenemos que dar de baja este contrato. Sí, hay que decir que más desde el punto de vista de lo ideológico, quizás de que el gobierno no está de acuerdo y salvando, valga la redundancia, las salvedades que hacías referencia en cuanto a algunos proyectos que venían de la administración anterior. Acá lo que sí se mencionó, y acá sacándole el proyecto Neptuno, los asentamientos, el proyecto del anterior gobierno, acá hay una denuncia clara que hace el gobierno y en la que menciona una presunta defraudación al Estado. Por eso hay que tenerlo en cuenta y hay que resaltarlo. Esto no es lo mismo que Neptuno, ¿no? Un concepto ideológico en el que no se está de acuerdo con el gobierno. Esto no son los asentamientos. Acá hay una compra por parte del Estado y acá el Estado actual, el gobierno de Yamandu Orsi, comienza a investigar, comienza a indagar y tiene indicios de que hubo una defraudación al Estado. Hay que separar los tantos en cuanto está a bien, es lógico, por eso decía que hay que tener en cuenta que son diferentes cosas, pero bueno, sí, no deja de ser algo que al Frente Amplio le incomodaba y que heredó de alguna manera y que por esto también se pone capaz que más el hilo fino y bueno, y distintas cosas que pasaron y que ya las hemos repasado en el informativo, por supuesto. Pero bueno, la realidad es que el dueño de Cardama, que es una empresa española, habló con varios medios de comunicación en estos días y él de alguna manera le sorprende esto porque la ministra Sandra Lasso se reunió con él el 10 de octubre y no advirtió de que esto iba a pasar. Estamos a, no me quiero, hoy 24, esto se anunció el 22. No advirtió de que esto iba a pasar. Se habla también de una garantía que, bueno, que podría venir de una empresa que no está del todo claro, que está en proceso de liquidación, que no tenía empleados, ¿no? Que también, vamos a hacer un breve repaso de eso, porque eso es lo que hacías mención de que el dueño de Cardama se reunió con la ministra el 10 de octubre. La pregunta que queda, que sobrevuela es, ¿no hablaron de esto, del tema de la garantía? Claro. Otras cosas que se mencionaban en la conferencia de prensa del gobierno. Asegura que la empresa garante cambió de dirección. ¿Por qué no se informó del cambio en ese momento? Otra de las particularidades, otras de las situaciones es si hubo irregularidades, así como se dice por parte del gobierno en cuanto a la garantía. Por ejemplo, se mencionaba también la falta de traducción en los papeles, la falta del apostillado, que no tiene empleados y que está, como decía Valeria Milman, en el proceso de liquidación, como se dice. ¿Por qué se aceptó por parte del gobierno anterior? ¿Por qué el gobierno anterior, teniendo en cuenta estas cosas, decidió seguir adelante con esta compra? Y la pregunta es clara. Si Cardama ahora presenta una nueva garantía, ¿qué pasa? ¿El gobierno la va a aceptar? Bueno, lo que pasa es que hay determinados plazos que también se fueron extendiendo. De hecho, lo que decía Alejandro Sánchez, el secretario de Presidencia, fue que unos minutos antes de la conferencia de prensa, Cardama envía un mail extendiendo esta garantía, que es otra empresa, no Cardama. Cardama está funcionando y de hecho las patrullas oceánicas se están construyendo en España, en los aserraderos. Pero el tema es este, ¿no? ¿Sí? Los aserraderos, dije, nada que ver, los astilleros. Los astilleros. En realidad es esto, si mandan, ¿por qué mandaron unos minutos antes? Claro. ¿No? Como que queda todo extraño, ¿no? Y esto es lo que dice el gobierno actual. O sea, estamos hablando de algo que, como decía él, es un presunto fraude o estafa al Estado. Bueno, hay que ver qué pasa. También esta denuncia, ¿no?, que hace el gobierno, que hoy mismo ustedes anunciaban, el gobierno la va a presentar en Fiscalía General de la Nación. Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué de alguna manera el gobierno anterior aceptó determinadas condiciones? ¿Estarían todas sobre la mesa? ¿No estarían? Bueno, el gobierno
actual no se comunicó tampoco con el gobierno anterior. De hecho, hablé con el expresidente Luis Lacalle Pou, que me dijo que prefería no hacer declaraciones, que este tema lo estaba manejando el exministro de Defensa, Javier García, y Armando Castaindebat, que recuerden que fue el que sucedió a Javier García en Defensa en el gobierno anterior. Sí, vale, Rosario, hay que destacar ahora el rol de la oposición. El que salió duramente después de la conferencia del gobierno fue el exministro de Defensa, Javier García, destacando de alguna manera que esto es un juego político. Sí, operación política. Una operación política. Esto es opinión, no información. A mí me parece que el tema del juego político es bastante complicado, más cuando tenés una presunta defraudación al Estado. Pero como miembro de la oposición, si vos considerás que hiciste todo legal, lo primero que haces es decir, bueno, si la justicia considera o si hay indicios que consideran que actuamos de mala fe o que hay una presunta defraudación al Estado, lo primero que hay que decir es, bueno, investiguen, acá está todo. Exacto. ¿Ah? Pero es lo que siempre hablamos, del juego político de un lado o del otro, siempre a través de Twitter. Entonces, bueno, y lo que hoy estaba escuchando también en Desayunos Informales en los colegas de Canal 12 al ex subsecretario de Defensa, Armando Castaindebat, que dice que las maniobras apuntan a la calle Pou, ¿no? Al gobierno de la calle Pou. A la calle Pou figura ya previendo lo que va a ser el 2030. ¿No? Que si realmente es un juego político así como se dice desde la oposición, se está manejando un nivel de cinismo antes, previo a 2 años, nada más ni nada menos que con una cosa tan importante como es una defraudación al Estado. Hay que ver qué sucede. Lo cierto es que se va a presentar la denuncia a la justicia y la justicia tiene que investigar a ver si realmente hay algún vicio de duda o de irregularidades o de peor, ¿no? Una defraudación o estafa al Estado. Y bueno, y si también esto implica que haya algún funcionario público involucrado, ya sea político o no. Sí, haciendo una salvedad en cuanto, para seguir con el otro tema, para ya cerrarlo, haciendo una salvedad en cuanto a lo de Javier García, yo entiendo que a veces cuando a alguien se lo acusa de algo, la primera reacción es salir a tratar de limpiar su imagen, si se quiere, de alguna manera, pero reitero, si las cosas están claras, tanto para el gobierno anterior, bueno, está bien que la justicia investigue. Correcto. Bueno, pasemos al siguiente punto, porque esto tendrá mucha tela para cortar seguramente en los próximos días y luego incluso después de la denuncia. Bueno, a propósito, lo que sí activo luego de un mes es este conflicto entre el sindicato portuario y también Catornací, que es uno de los principales accionistas de Terminal Cuenca del Plata. ¿Qué novedades y qué podemos analizar al respecto de lo que ha acontecido en estos últimos días? Sí, parece que no tiene una salida. No, por ahora no. Siguen con reuniones en el Ministerio de Trabajo, van y vienen con propuestas de un lado y del otro, pero todavía no hay nada concreto, nada claro. Estuvimos investigando un poco, más allá del reclamo en sí, que es un software, recordamos que ellos aumentan la productividad para la empresa, 20 un 30% aproximadamente, y los trabajadores reclaman que quieren ganar lo mismo trabajando en vez de 8, 6 horas. Bueno, todo esto genera, obviamente, esta controversia y esta polémica, pero lo cierto es que estuvimos investigando el convenio colectivo, qué es lo que dice respecto a los salarios aproximadamente que ganan los trabajadores portuarios con las tareas que tienen que realizar para terminar Cuenca del Plata. Y ahí lo vemos. El convenio colectivo data de 2021. En plena pandemia hay que destacarlo, ¿no? Exacto. Sí. Son salarios por encima de las medias y son nominales. Esos valores son nominales. Un peón estibador, 120.000 pesos. Con horas extras, 160.000. Un grubista, 6 horas, 280.000. Y con horas extras, 380.000. Es lo que decíamos, quieren trabajar 6 horas, cobrar como 8. Y también tienen más beneficios que, bueno, ticket alimentación y un montón de beneficios también para los trabajadores que trabajan los domingos y demás. En algunos casos cobran más que un legislador, eso hay que destacarlo también. Y hay 2 conflictos, ¿no? Van paralelo. Uno está en la Administración Nacional de Puertos, que esto vendría a ser en la órbita directa del Estado. El Estado ya acá, en este caso, ya le comunicó a los trabajadores que el convenio colectivo de los funcionarios públicos no se va a renovar. ¿Cuál es el motivo? Bueno, la baja producción, la baja productividad, y lo que ha desencadenado esto son movilizaciones, alteraciones en el puerto. Esto que es importante, las navieras que han ya manifestado la intención de no llegar al país, teniendo en cuenta, diciendo, si Uruguay no toma medidas, no toma recaudos en cuanto a esto, es muy difícil que comiencen a llegar. Se habla de pérdidas importantes. Sí. Hay que destacar también que esto, lo decían desde algunos actores del gobierno, es un tiro y afloje entre el gobierno y el sindicato, pero más que nada entre el ala del MPP. Lo que sí dicen del gobierno es que se está tirando de la piola, y la piola no es elástica, y sobrevuela de nuevo la posibilidad de
decretar la esencialidad. Sí. ¿Es necesario De decretar la hecho, esencialidad? creo que los periodistas, por lo menos acá se estuvo hablando, pensamos que la conferencia de Orsi Claro. iba por Sí, ese iba lado. por ese lado, totalmente. Por decretar la esencialidad Sí, en este sector. Sin duda. Aunque Castillo no estaba, que es el ministro de Trabajo, y Correcto. debería Perdón que haber estado. interrumpí, pero No, está perfecto. valía No, la no. apreciación Un porque era detalle algo que me decían casi desde tangible. Cantón Nací, de la empresa, que los trabajadores, si no ingresan barcos al puerto, igualmente tienen asegurado por convenio colectivo 22 pagos, 22 días de pago, o sea, es Claro. decir, de 30 días, igual les van a pagar 22 días de pago. Por eso también creo que juegan con esto de decir, bueno, no es que están perdiendo todos los jornales, Claro. están parando, sino Claro. que tienen asegurado el salario a pesar de los reclamos y de los paros. Veremos qué es lo que pasa. Al momento no se avisora una salida pronta de este conflicto. Hoy fueron citados por el Ministerio de Trabajo sobre las 10 de la mañana, luego le cancelaron, están citados ahora nuevamente para la hora 14 y veremos qué es lo que surge de esa instancia que está generando distorsiones también en el puerto porque también están los transportistas también y bueno, está Correcto. afectando a las exportaciones. Un conflicto que tiene varias aristas. Pasamos a un siguiente tema que tiene que ver con algo recurrente, lamentablemente, ¿no? Que tiene que ver con la violencia en los centros educativos. Muchas veces se da entre docentes y alumnos, lamentablemente, alumnos con alumnos, pero también entran en juego en muchas de las ocasiones los padres con los docentes. Y esto parece no tener fin. Así es. Bueno, lo que ADEMU, que es el gremio de Montevideo de maestros, hace cada vez que sucede un hecho de violencia, activa un paro. O sea, Sí. si es un viernes, generalmente se hace un lunes, pero bueno, consultamos al gremio, perdón, y ya van 4 paros, es decir, 4 agresiones a docentes por parte de padres en este caso. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿quién educa a los que tienen que educar? Porque no son los maestros que tienen que educar a los niños tienen que recibir la educación y el respeto y los valores también de la casa. ¿Cómo voy a pedirle a un niño que no sea violento, que no le pegue a un compañero, que no pelee con un compañero, que no insulte a la maestra, si yo veo que mi madre y mi padre hacen lo mismo? Sabes ¿no? que antes se estilaba, creo que se sigue haciendo ahora también, es que muchas veces cuando existía algún conflicto, y capaz que te pasó, Rosario, A ver. dejabas a tu hijo o tu hija dentro de la escuela y pedías una reunión paralela con la directora, Sí. el director de ese centro. Y ahora lo vemos que no está pasando, ¿no? Directamente van al careo con el maestro, con la maestra en este caso, con el docente. La pregunta es en qué momento pasamos la línea, se pasó la línea de intentar o de agredir directamente desde el punto de vista de verbal y desde el punto de vista físico a un docente que se supone que están educando a nuestros hijos, están creando el futuro del país. Entonces, como decías vos, qué reflejo, ¿no? Porque si en la casa estamos viendo o está viendo que el padre, la madre toma como medida, reflejo, la agresión en algo que está en desacuerdo, por ejemplo, ¿de qué manera le explicás a ese niño que eso está mal? Sí, tal ¿No? cual. Exacto. ¿Y qué pasa desde el gobierno? ¿Qué mirada se da de todo esto que está pasando? Bueno, lo que me decían desde ADEMU es que en realidad sí los están escuchando. Hace 2 semanas tuvieron reuniones a propósito de todas estas situaciones de violencia, que ellos están a nivel de las filiales, viendo qué aspectos y qué temas quieren plantear. No me quiso adelantar, me dijo cuando tengamos novedades les vamos a contar, para plantearle al gobierno para que sean medidas y cosas concretas. Pero a su vez la ANEP, obviamente a través del CODICEM, en todos los aspectos, tanto como en primaria y en educación media, están realizando talleres con los jóvenes, con los niños también, por supuesto, y los docentes en la parte de la División de Derechos Humanos, y van a lanzar, que iba a ser el lunes pasado, pero justo fue el paro de los maestros por esta agresión que sufrió esta docente, van a realizar el lanzamiento de una comisión de convivencia y pacificación, justamente para trabajar más en profundidad, no solo con los temas de seguridad, con estas agresiones de violencia, también con los temas de bullying, con acoso escolar, que eso también es bien importante, es claro. otro tema en sí mismo el bullying, la verdad que es algo que como padre, madre y sociedad nos tiene que Capítulo preocupar y a tema todos. aparte, sí, Por señor. supuesto. Así Deli, que- ¿algún aporte más para ir terminando? Sí, que hubo otro hecho, para ir cerrando, Sí, en sí. la UTU de Malvin Norte, donde un alumno mayor de edad amenazó a una docente y derivó en su imputación por reiterados delitos de violencia privada, reiterados delitos de agravio a la autoridad, un delito de injuria y un delito de comisión de actos de odio por la orientación sexual. Se dispuso una prisión preventiva de 180 días para un estudiante, porque por más que sea mayor de edad, estamos hablando de un estudiante de Sí, la bueno, UTU. pero está bien, también de alguna manera es una forma de Ejemplarizante. de ejemplarizar, de decir, bueno, acá está pasando algo, hay que tomar medidas. Tal No cual, solo- y veremos cuáles son a Exacto. futuro. Muchas gracias a ambos ustedes. por este análisis. Mire lo que traje. Le quiero decir que como gustó? siempre está muy elegante, particularmente con ¿Sí? ese tipo de calzado que le va Bueno, muy bien. bueno, muy Debería bien. usarlo más seguido. Bueno, muy bien. Dicho Buen fin de esto, semana. Hacemos una pausa. En BTV Noticias retornamos en instantes porque se viene la información deportiva.